Hola, hoy vamos a hablar sobre el modelo cinético molecular. Este modelo explica que las partículas son extremadamente pequeñas y que hay espacio vacío entre ellas. O sea, no existe nada más que vacío entre ellas, no existe materia entre ellas. Pero sí existen fuerzas de atracción y de repulsión, lo que hace que haya diferencias entre los distintos estados de agregación. Las partículas tienen energía cinética, o sea, se mueven debido a estas fuerzas de atracción y de repulsión que existen entre ellas. Y la energía cinética depende de la temperatura. Quiere decir que cuanto más temperatura, mayor será el movimiento de las partículas y viceversa. Cuanto menor temperatura, menor el movimiento. Por lo tanto, menor la energía cinética. Este modelo explica los distintos estados. El modelo del estado sólido dice que las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Este tironeo hace que las partículas vibren, o sea que no se puedan trasladar, pero sí que estén en movimiento, que vibren en el mismo lugar. Esto hace que la distancia entre las partículas sea muy corta y al no poderse trasladar, la forma y el volumen sean conservados, o sea, siempre tengan la misma forma y el mismo volumen. En cambio, en los líquidos, las fuerzas de atracción son menores que las fuerzas de repulsión. Al ser mayor la fuerza de rechazo, las partículas se pueden trasladar y rotar, es decir, pueden fluir, o sea que nosotros podemos ver cómo se derrama un líquido. Esto hace que tengan mayor distancia entre las partículas, ya que la repulsión es mayor a la atracción. Y por este motivo, las partículas adoptan la forma del recipiente, pero siguen conservando su volumen, es decir, 1 litro de leche será siempre 1 litro, no importa si lo pongo en una jarra o en un balde. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son mucho menores que las fuerzas de repulsión. Casi no existe la atracción entre las partículas. Esto hace que haya muchísima distancia entre ellas y que se trasladen y roten a gran velocidad. Estas partículas también decimos que fluyen, por eso podemos sentir al viento en nuestro rostro, porque se está moviendo el aire que ocupa el espacio. Tienden a ocupar todo el espacio posible, por el movimiento a gran velocidad. Por lo tanto, la forma y el volumen van a ser las del recipiente que los contenga. Entonces, si por ejemplo yo tiro desodorante de ambiente en un rincón, el desodorante de ambiente va a recorrer toda la habitación hasta dejarla perfumada. Quiere decir que las partículas en estado gaseoso del desodorante de ambiente van a ocupar el volumen de la habitación y van a tomar la forma de la habitación. Vamos a hablar ahora de los cambios de estado. Para recordar, de sólido a líquido se llama fusión y el inverso solidificación. De líquido a gaseoso, vaporización y el inverso, condensación. El estado sólido puede transformarse a gaseoso sin pasar por el líquido y el cambio se denomina volatilización. El cambio inverso, de gaseoso a sólido, se llama sublimación. Estos cambios de estado, los últimos de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido, son cambios que pueden producirse solo en algunas sustancias, no se producen en todas las sustancias a la temperatura y presión normales. Dentro de la vaporización encontramos la ebullición, que es cuando el líquido hierve, y la evaporación, que es cuando el líquido se evapora. Hay una gran diferencia entre ambas. Veamos. En la ebullición ocurre a una temperatura fija, o sea, lo que nosotros llamamos temperatura de ebullición o punto de ebullición. Por ejemplo, para el agua es 100 grados. Y ocurre
en todo el líquido. Todas las partículas del líquido tienen la misma energía como para poder escaparse de la superficie del líquido y transformarse en vapor. Recuerden que la única diferencia entre un estado líquido y el estado gaseoso es la distancia que separa a las partículas. Por lo tanto, si las partículas están más alejadas, quiere decir que éstas están en estado gaseoso, mientras que éstas están más juntas, están en estado líquido. En la evaporación, como es a cualquier temperatura, o sea, no tiene que llegar al punto de ebullición, las partículas no tienen siempre el mismo movimiento y se van chocando unas contra otras de manera de proporcionarles la energía a algunas de ellas. Entonces, esta partícula choca a la siguiente, esta choca a la que está más cercana y puede ser que la energía alcance como para elevarse, pero rápidamente puede volver a estado líquido nuevamente porque no tuvo la energía suficiente como para saltar. En cambio, fíjense en esta partícula, choca a esta y es lanzada hacia el exterior, de modo que se transformó ya en estado gaseoso. Está alejada del resto, hay más distancia y entonces está alejada del resto. Claro, solo pueden escaparse las que están cerca de la superficie. Nadie podría pensar que una partícula de acá